Decir que el impulso original que da nacimiento a una cultura es un acontecimiento espiritual significa que la fuerza que congrega a los hombres los constituye como pueblos y naciones. Eso es una fuerza interior. Esta fuerza interior incide en el fundamento de la conciencia y le da sentido a su propia existencia. Allí la vida constituye un teatro en donde nosotros dejamos plasmada nuestra huella y nuestras mejores representaciones. El sentido de trascendencia de nuestro querido Gastón Soulet en su manifiesto. Y para hablar de arte, para hablar de teatro, para hablar de lo que es gestar cultura en el sur de Chile, tenemos esta tarde con nosotros a la señora Carolina Cruz Correa. Carolina, muy bienvenida a este rincón de Macay. Para nuestros amigos de las redes sociales, contarles que Carolina es directora teatral en la Fundación Carnaval del Sur y directora también de la Escuela de Talentos. Así que, Carolina, bienvenida. Siempre partimos con la misma pregunta para nuestro invitado. Carolina, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado tú? Bueno, primero que nada, saludarlos a la gente que se toma el tiempo de estar en este tipo de actividades. Muy agradecida por la invitación de ustedes de la librería. Y he estado con muchísimo trabajo y eso es muy bueno en el mundo de las artes porque muchas veces no hay trabajo en esta área. Afortunadamente la siembra ha sido buena y por eso ahora estoy en una etapa de buena cosecha, sin mucho tiempo para mí. Por eso también este espacio es como un momento de descanso y de tranquilidad, está perfecto. Estamos haciendo muchas cosas, pero bien, tratando de cumplir los objetivos para poder darme un descanso también. Tengo planificado descansar por lo menos unos días y darme un tiempo de reflexión y de lectura porque además volví a ser estudiante y necesito retomar, sí, retomar hartos temas. Leía un informe de Chile Actores, y ellos se planteaban el gran impacto que tuvo indudablemente la pandemia y el tema de estar encerrado en un lugar respecto a la actividad teatral, de esta cosa de que el artículo se llamaba algo así como entre el miedo al virus y el confinamiento. ¿Tú sientes que la actividad de tu profesión, del teatro, se ha visto resentida? Porque yo he visto también, por otro lado, en tu trabajo, que ha sido un tremendo sostén para una comunidad que necesitaba refugiarse en un espacio. Entonces, claro, por un lado escucho este discurso de Chile Actores que plantean respecto a la falta de posibilidades de generar obras de espectáculo, digamos, en un anfiteatro cerrado, pero también he seguido tu trabajo y he visto cómo la actividad que tú propones, por lo menos acá en el territorio del sur, ¿no? En Yanquihue, acá, que sigue en Puerto Montt, ha tenido un impacto tremendamente grande, significativo. Sí, son temas distintos porque el ejercicio teatral es muy complejo. Un músico, por ejemplo, puede dedicarse horas de horas a ensayar, practicar. Un actor sin compañía resuelve hacer monólogos, que no está mal, pero el teatro nace, el coro griego, todo es al unísono, es una energía que se mueve en constante, o sea, está en un movimiento constante, son espacios de creación colectiva generalmente, donde está el director, están los actores, está el guionista, está el vestuarista. Entonces esta sinergia y lo que genera el teatro y la gente que amamos el teatro, tenemos que, pienso, replantearnos muchas cosas para estos tiempos, porque el teatro está agónico hace muchos años en el país. Ya han habido líderes en el tema de la gestión cultural, en el mundo político, que han levantado algo de política pública. Se habló tanto de la ley, ¿no es cierto?, de que todos los colegios tenían que volver el teatro como una asignatura obligatoria, como lo tuvimos nosotros, que estudiamos filosofía, psicología en el colegio, ¿no es cierto? Formación ciudadana. Educación cívica, esas cosas tan importantes
que hacen de hoy, siento, una cultura, disculpa que me vaya por las ramas, ya, pero voy a volver al punto 1. Para mí hablar de teatro hoy es puro romance, ¿ya? Porque yo tuve que inventarme mi propio teatro en un escenario particular, que es el espacio público y los escenarios naturales, y no porque lo haya planteado como esto es lo que es, descubrí la pólvora. No fue eso, fue por una necesidad de los actores, de verme todos los meses que uno tiene que trabajar para sacar una obra. Esos ensayos no se pagan, ¿cierto? Supuestamente uno recupera eso en la taquilla, pero cuando llegas al teatro, entre pagar el teatro y todas las otras cosas, finalmente no hay nada, es puro romance, ¿ya? Las compañías profesionales son mínimas, las que pueden vivir, en su mayoría no viven del teatro tampoco los actores. Los actores hacen una mezcla de clases, ¿no es cierto? Asesorías, se transforman también en coach porque tienen habilidades blandas mucho más desarrolladas que un propio coach. Los actores se transforman en vendedores de tiendas, en garzones, en, no sé, vendedores de productos, promotoras, promotores. El actor siempre ha tenido, siento, ese lugar en este país. En este país tú dices, eres actor, soy actriz, y te dicen, ¿y de qué vives? Es lo primero que te preguntan. En otros países donde el teatro y el arte tienen una cultura del arte mucho más desarrollada, y el Estado se ha hecho mucho más cargo también de los espacios públicos en torno al arte y la cultura y el teatro. Entonces, que está dentro de la base estructural de su cultura y su sociedad. Y Chile, yo siento que siempre ha mirado, le encanta, sí, hay una cosa quizás un poco pretenciosa en ese aspecto, porque la intelectualidad o la academia de alguna forma sigue siendo un lugar exclusivo. Entonces hablamos de inclusión, ya la palabra inclusión me parece extraña, pero hablamos de inclusión, hablamos de integración, hablamos de acceso en la política pública a los bienes y servicios culturales, pero no dejamos de ser un concurso, donde todos tenemos que competir y nadie vive de eso tampoco, porque tú te adjudicas un fondar o un proyecto y los porcentajes no dan ni siquiera para los sueldos, o sea, la realidad del país es otra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que uno tiene que empezar a plantearse formas dentro del mundo del arte integral, donde finalmente no somos puristas, hacemos solo una cosa y nos dedicamos exclusivamente a una cosa, sino que lo que hacemos es aprender un poco de diseño, ¿no es cierto?, para diseñar nuestros propios afiches y no tener que pagar un servicio extra porque no tenemos ese recurso. Aprendemos a maquillar. Entonces ya vamos incorporando herramientas que nos permiten hacer de esto y prestar servicios de diferentes formas, un poco a lo que volvimos del coach y todo eso, pero esto en el mundo solo del arte. Entonces, al final, las fichas técnicas son caras, levantar un escenario ya es caro, la amplificación y todo eso, entonces uno empieza, frente a la necesidad, empiezas a proyectar ideas que resultan ser interesantes, innovadoras. Fíjate que me pasó algo bien curioso, intentando indagar la relación que hay con los libros y el teatro. Encontré con que en una biblioteca X, el último libro publicado de teatro tenía que ver con esto que hizo nuestro gran Manuel Gallegos. Manuel Gallegos, sí. Que es un habitante de este territorio, sí, al igual que tú. Y aquí recién se plantea un poco lo que decías tú. Nosotros teníamos en nuestros colegios, entre comillas, un taller de teatro, cosa que es inexistente en el currículum nacional. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el teatro como arte, digamos, dentro del desarrollo de nuestros propios hijos, ¿no? O sea, no está ajeno. Esas habilidades blandas que no solamente yo creo que no son blandas, o sea, siento que son herramientas para la vida en general. Están totalmente ausentes del currículum nacional. Entonces, es contradictorio esto porque este tipo de espacios estaban durante una época bastante oscura de nuestro país, ¿no? En circunstancias que ahora no existen.
No existen en el espacio público, no existen en las políticas de la comuna, no existen en las políticas nacionales de educación. Entonces es bastante curioso. Me surge una duda escuchándote. ¿Cómo llegó esta idea tuya por el teatro? ¿De dónde viene? Tú estudiaste en nada más ni nada menos que la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen de la Mancha. O sea, tú trabajas, yo sé ahora con el director también, Sí. que fue Rodrigo Malbrán, ¿no? Sí. Todavía creo que está Rodrigo, director de esta escuela. Sí, Ya. sí. Entonces, ¿cómo llegó a la niña Carolina este afán por el teatro? Llegó acá en Puerto Montt, porque yo estudié en el colegio, acá en Ya. Puerto Montt en la American School, que era un colegio chiquitito, ¿no? Lo que existe hoy como American School. Cuando yo estudié, somos una generación de personas, y suena un poco a logia esto, ¿ah? pero en realidad los alumnos de la American School en general les fue muy bien. Yo creo que no, era una familia, porque los cursos eran de 8 o 10. Y teníamos una profesora que se llamaba Miss Raquel, que ojalá me escuchen esta entrevista, no creo, pero yo la extraño mucho porque ella me entregó el amor a la lectura, por ejemplo. Y desde ahí, desde la lectura, la poesía, porque el colegio realmente era maravilloso, ese colegio, incentivaba y realmente había inclusión. Yo tenía compañeros de todo tipo, había niños con problemas de aprendizaje, había niños brillantes, había niños de todo tipo y no había diferencias de nada. Y ella un día me pone a Molière. Wow. Y aluciné con Molière. A muy temprana edad leía a Edgar Allan Poe, porque el director, que era Sergio Boleter, que tuvo muchas hijas, bueno, era el director del colegio, profesor de inglés, y él tenía colecciones de Baudelaire, de Edgar Allan Poe. Y bueno, yo tenía esa curiosidad y en las tardes leía. De niña fue una aficionada a la lectura en realidad. Y ahí levantamos una obra, me parece que era El enfermo imaginario. Y claro, y mi profesora dijo, no, es que tú vas a ser actriz, porque tienes esa chispa, lo decretó. Yo no estudié teatro primero, yo estudié periodismo primero. Yeah. Entonces me la encuentro un día en Santiago, en la calle, sorpresa, y me dice, ¿estudiaste teatro? Y yo le dije, no estudié teatro, yo estoy estudiando en tercer año periodismo. Qué pena más grande. Entonces, en ese momento, en la carrera de periodismo, en redacción, mi maestro era Héctor Belis Mesa, el etimólogo. Y un día Héctor Belis Mesa nos llama Andrés Cañueles, que es periodista de espectáculo, los dos que éramos juntas en ese tiempo. Ya dice, vamos a hacer un trabajo y les voy a dar libre, ustedes elijan el tema. El teatro, dijimos nosotros dos. Y ahí Héctor Belis Mesa me llama a su oficina y me dice, hija, no hay nada más terrible en la vida que dedicarse a estudiar y hacer cosas que a uno no le gustan. Usted es una mujer de teatro, ¡bum! Y bueno, ha sido un camino, no te voy a decir de rosas, pero a mis 44 años me siento muy satisfecha por el camino, muy realizada. Carolina, tú eliges también estudiar en una escuela que tiene un estilo que es bastante particular, Sí. ¿no? El teatro físico no es el teatro que conocemos nosotros habitualmente o generalmente en Chile. Me llama la atención un poco por qué escoges esta escuela en particular. Es algo un poco anecdótico también, pero a ver, yo estudié teatro en la escuela Gustavo Mesa primero. Ya, ok. Ya, me fui para allá. ¿Y qué no me gustó esta escuela? Que yo sentía que había muy poca disciplina. Tuve un gran maestro en esa escuela, que está fallecido, Schneider, uno de los grandes mimos de Chile. Era un hombre, en ese tiempo él tenía 73 años, hacía una pantomima blanca, pero perfecta, yo creo que él fue discípulo de Marceau. Ya. Y yo le decía, pero este maestro, ¿cómo se mantiene tan bien? Y me decía, comiendo maní. Yo no como nada todo el día, solo un hidrato y después maní, y puro ejercicio nomás, y puro ejercicio y buen pensamiento. Bueno, era lo único que me gustó de esa escuela en realidad, porque la encontraba como un poco hippie. Y yo tenía la visión de Fama, no sé si te acuerdas, Sí. de esa serie de los 80. Los bailarines, ¿no? Que bailaban y yo soñaba con estar en esa escuela Fama, con disciplina, que me enseñen, no sé, a bailar, a cantar, todo eso, fantasías de adolescente o de niña y chica.
Y de repente una chica me la encuentro en una fiesta, le ha gustado meses, y yo estaba como deprimida. Entonces me decía, no, le dije, luché tanto para estudiar teatro, llegué aquí y me siento que no tengo nada que hacer acá. Entonces me dice, es que tú no eres para esta escuela. Me dijo, tú tienes que irte a La Mancha. No, le dije, yo soy La Mancha, una escuela que hacen circo, acrobacia, yo no tengo nada que ver, nada que ver. Me dijo, anda a conversar con los Malbrán. Y yo llego a Farillones, me recibe el Loco Malbrán, tan famoso el Loco Malbrán acá. Yo no había conocido su antepasado, su familia y todo eso, porque él trabajó mucho tiempo en Osorno, en la Universidad de Chile. Y después se fue a estudiar a Yale. Y Malbrán me dice, no hay cupo. Entonces yo me quedé como, no, yo tengo que entrar aquí, ¿qué no hay cupo? Así que, bueno, no sé, escribí, perseguí, mandé una carta, mis intereses, entré. Y entrar no era tan difícil, lo difícil es permanecer en esa escuela, porque era, o sea, fama quedó chico al lado de La Mancha. Realmente nosotros sangrábamos en clases del ejercicio duro, nos querían fortalecer el temple, yo creo, como quizás nos preparan para ser guerreros, guerreras. Es una escuela con una visión holística maravillosa, de mucha disciplina y rigor. O sea, tú entras a esa escuela y no hay nada más en tu vida, así que todas las chicas y los chicos que venían con pololos, maridos y eso, todos se fueron. Éramos finalmente todos nosotros creando. Ya, porque el maestro, que era el hijo, o sea, finalmente el creador de La Mancha es Rodrigo. Sí. Rodrigo es el discípulo de Lecom. Sí. Ya, Ernesto complementaba con los análisis de texto, era el filósofo loco. Pero Rodrigo es la cabeza, siempre ha sido así, desde su inicio. Carolina, tú has sabido llevar el teatro a una serie de proyectos. Creo que uno de los grandes valores que ha tenido tu trabajo acá en la comuna también, no solamente pasa porque creas, diriges, implementas, sueñas, enloqueces con el Carnaval del Sur a partir del año 2008 que está este evento acá en el sur de Chile, sino que también yo, siguiendo tu trabajo, he visto tus proyectos de divulgación científica, el tema del rescate patrimonial que hiciste con el tema de las máscaras y bueno, y una de las cosas que a mí me maravilló y que también te quiero felicitar públicamente, este trabajo que hiciste con los proyectos del Sename, ¿no? Este trabajo que haces con los hogares de Yanquihue, y yo encuentro que esta especie de responsabilidad social del artista, de transformarlo en un sujeto de su tiempo, en un sujeto social, me parece tremendamente aportativo. O sea, lo que tú le cambias en la vida. Yo escuchaba un reportaje donde había una niña de lo que opinaba, lo que había significado tu llegada a su vida. Y eso es una cuestión que tal vez pocas veces se dice, yo lo quiero decir en público, porque ver la cara de esa niña, o sea, escucharla hablar, me conmovió, de verdad me conmovió. La pregunta es, ¿cómo convive esta mujer con tantos proyectos? ¿Cómo reparte su vida? ¿Cómo logra también llevarlos a la práctica? Porque el desafío económico, de tiempo, de buscar a las personas adecuadas, tú trabajas con un equipo también, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿cómo logra? Un equipo pequeño somos en realidad. El trabajo de residencias de menores es un trabajo en paralelo, que nació hace 22 años, ¿sí? Un día que acompañé a una actriz precisamente a la Fundación Regazo en Santiago. Y la directora del colegio, no sé por qué, le pasó algo con mi ser y me dijo, Dios te trajo aquí, yo necesito ayuda con estas niñas. Había un grupo humano, unas niñas encantadoras, y a mí me pasó algo muy particular con ellas. Yo era joven, en ese tiempo no tenía mucha experiencia, estaba recién egresada de La Mancha, estaba viviendo una situación personal muy difícil y bueno, entré. Ella me pidió, yo lo hice sin pensar, me puse a hacerles clases de teatro y las niñas, escucha, les entusiasmó mucho. Bueno, yo ya después las pedía prestadas, salíamos a pasear, se iban a mi casa, había todo un tema, me involucré tanto que me hizo muy mal eso. Entonces me sentí que no tenía las herramientas para poder ayudarlas. Y después cuando me fui a vivir a Argentina, me fobié, como se dice. Hice mucha calle en Argentina. Y eso me ayudó para poder tener las herramientas para poder
ayudar, apañar, no sé cómo decirlo, pero a personas que han tenido vidas completamente desgraciadas, porque en realidad yo creo que el cáncer más grande de este planeta es la falta de empatía. O sea, no ponerte en el lugar del otro hace que finalmente estemos viviendo todos en burbujas, pero ojalá que fueran burbujas, es una analogía bastante hermosa esa. Entonces, siento que todos tenemos una responsabilidad y que finalmente, sí, a lo mejor para algunos desentenderse de eso y decir, bueno, mi rol lo cumplo como padre, está perfecto, todo es legítimo. Yo no, yo tengo una fuerza distinta. Creo que a mí me nace todo del corazón y del estómago y voy y lo hago nomás, ¿ya? Aunque después eso no me ha pasado muchas veces que de repente he ayudado a comunidades, he hecho proyectos gratuitos, han sacado cosas adelante y después una puerta cerrada en el rostro y no esperando nada a cambio. Al final yo creo que es como lo que te dice el corazón. A mí esto de las residencias se me dio en esa ocasión y yo quedé con una deuda. Y entonces cuando volví al sur empecé a trabajar en poblaciones y me pasaba algo puntual con los niños. Aquí, por ejemplo, en el quinto centenario hacíamos talleres, yo invitaba, no sé, otros artistas, hacíamos cosas bien interesantes, con nada de presupuesto. Y los niños felices estaban saliendo. Entonces llegaban las mamás y me decían, ¿hay colación? No tenemos colación, estamos en clase, no sé, de ilustración. Ah, no, dice ya los niños. Entonces yo tenía que empezar, mi marido de hecho me salía en la camioneta a comprarme galletas para que me dejaran los niños y esos niños no estuvieran en la calle. Eso es algo que yo se lo vengo diciendo a los alcaldes. Hay algunos intereses privados de la comunidad de restaurantes, dueños de restaurantes, pero estoy en un proceso de ordenar esto porque creo que el problema es de todos nosotros. O sea, el problema de la droga en las calles, el problema de la delincuencia. Pero, o sea, nos tenemos que hacer cargo. No podemos seguir insistiéndolo, echándole la culpa a los políticos son los que nosotros elegimos. Entonces, es todo un círculo vicioso y una forma que es cultura y es parte de nuestra cultura que debemos cambiar. Entonces, finalmente, yo no me considero ni un artista, ni un gestor cultural, no, a mí me nombran agente de cambio, me llamaban. Estados Unidos me nombró agente de cambio, por ejemplo, porque a veces el trabajo que uno hace en otros países está mucho más desarrollado y entonces observan este personaje y dicen, ya, vamos a apoyar a este personaje. He tenido mucho más apoyo de otros países que de mi propio país. Y no porque haya gente miope en el tema, sino porque yo siento que hacen falta voluntades y diálogo, mejor diálogo. Carolina, tal vez para la gente que nos sigue en las redes sociales, hay varios elementos que yo pude leer en tu propuesta, digamos, artística, en tu trabajo profesional. Primero, una de las cosas que me maravilló, el tema de la máscara, ¿no? Está integrado. Lo otro, el tema del carnaval, que ya vamos a hablar un poco del concepto de carnaval, que curiosamente la gente tiene un error histórico de que piensa que en Chile no existieron los carnavales. Sí. Y fíjate que leyendo un libro antiguo incluso me encontraba con murgas que estaban acá en Calbuco, en los temas religiosos. Así es. Durante el periodo de la conquista incluso se tuvo que legislar respecto al comportamiento de los carnavales. O sea, Chile es un país que tuvo carnavales, que podríamos conversar largo respecto a qué significó frenar ese desarrollo. Pero tu trabajo tiene la máscara, tú creas incluso, lo noté, las máscaras chilgüeñas, que me gustaría que nos explicara un poco qué consiste ese concepto. El teatro físico, sin duda, esto que está ligado a la ley de la naturaleza, como decía la gente de tu escuela. Y otra cosa que encontré tremendamente importante en tu trabajo, el territorio. El cómo esta propuesta tuya tiene un ADN natural, territorial, que está circunscrito a un ecosistema humano, físico, natural. Tú integras a la naturaleza, tú integras, cuando yo hablaba de antes, el tema de rescate patrimonial, todo lo que haces tú con los habitantes de esos territorios. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu huella, cuál es tu fingerprint, como dicen los gringos, respecto a tu trabajo.
Mira, cuando estudié teatro, cuando egresé de teatro en realidad, y vi el escenario que era muy complejo, o sea, era decidir o pasarme haciendo casting, y por ahí así comerciales, por ahí sin cortometraje, en televisión en Argentina. Pero eran cosas esporádicas. Yo me quería dedicar, no tuve la suerte que tiene la minoría del grupo de, no sé, contratar, que te contrate un canal, no sé, de televisión y te pague un sueldo, que seas rostro de un canal de televisión o que trabajes para un teatro, habiendo tan pocos teatros en Chile, ¿no? Funcionando bien, digamos. Entonces ahí tomé la decisión y dije, ya, yo no quiero hacer esto. Y es lo que más me gusta y que podría hacer durante más tiempo en mi vida, la máscara. A mí, Malbrán, no Malbrán en realidad, la Elin Nixon, mi maestra de movimiento y de máscaras, ella me enseñó la clave del movimiento de la máscara y entonces yo me empecé a especializar en dirección de espectáculos de máscara. Entonces cuando me fui a Argentina hice mucho, eso era muy innovador, así que me hice como famosa muy rápido. Y me dieron un premio en 2006, empecé a avanzar en ese tema y dije, me voy a desarrollar en esto y en eso me quedé. Y la máscara desde todos sus ángulos, ¿ya? Y entonces también cuando tengo que volver al sur, porque mi mamá se enferma, y tengo que volver al sur a acompañarla, en este proceso, ahí digo, bueno, hay que hacer una máscara nueva. Ya habíamos hecho un pasaje por todas estas máscaras, la neutra, la normal, la primitiva, la caracas, la comedia, el arte, la de teatro no, la esto. Yo estaba a punto de irme a Japón a estudiar teatro no. Estaba en esa decisión, mi mamá se enfermó de cáncer de tiroides y dije, ya, me voy a acompañarte hasta que salgamos de esto. Y aquí me enamoré y me casé. Y entonces empiezo a retomar. Digo, ¿máscaras de qué empiezo a hacer? Máscaras nuevas. Sería interesante llevar la mitología, por ejemplo, a una máscara. Y ahí me puse y presenté el proyecto Máscaras Chilhueñas, que me ayudó un CDMI en ese momento. Me dijo, yo te voy a ayudar porque este proyecto es muy bueno. Y me ayudó. Y lo ven. Y así empezó esta cadenita de Carnaval del Sur. Entonces, mi primera célula fue Máscaras Chilhueñas. Y mi segunda célula fue Las Aves del Bosque de Palena. Porque yo soy de allá y me fascinan las aves, la naturaleza, y dije ya, aquí viene lo segundo. Y así. Y ahora volví a estudiar en la universidad, estoy sacando esta licenciatura para hacer una tesis aplicada a residencias de menores. Ellos serían los beneficiarios para generar un modelo de intervención que nace desde la máscara. Fíjate, la máscara tiene una particularidad, o sea, es una cosa tremenda, podríamos hablar horas de eso. Fíjate, una de las cosas que me llamó la atención respecto a eso es que tú rompes también la mirada que se tiene tradicionalmente de la máscara. La máscara nace en el teatro con el burlador, ¿no? O sea, que en el fondo aparece como haciendo una especie de interludio en las distintas escenas. Y tú le das un valor totalmente distinto, ¿no? Sí, para mí la primera máscara es la máscara de lino del coro, por ejemplo, y es una máscara que debe tener, nunca, o sea, no existe, no hay físico, claro, claro. Es parte de la historia, ¿no es cierto? Uno se informa, lee. El Instituto de la Máscara en Buenos Aires tiene algunos documentos interesantes sobre la génesis de las máscaras, pero la máscara tribal, la máscara es mucho más antigua que eso. Bueno, el collón mapuche, por ejemplo, si volvemos acá, claro. ¿Por qué se creó el collón mapuche? Yo no sabía, yo empecé a leer sobre el collón mapuche y acá en Puerto Varas, con Marcelo, un peñi de acá, que nos hicimos muy amigos, él me dijo, el collón mapuche se construyó como protección para la conquista española. Sí. ¿Ya? Entonces, cada máscara refleja o sintetiza un enorme contenido cultural. Y lo que hice con las máscaras de Carnaval del Sur es finalmente darle identidad a alguien que no la tiene, o que no cree tenerla, o que no sabe que la tiene. ¿Me entiendes? Porque es mucho más fácil para un niño, para la juventud, mirar hacia, no sé, Estados Unidos, temas de música, está de moda, no sé, el trap, ponte tú. Las tendencias norteamericanas siempre han sido muy atractivas para este país. ¿Y qué pasa con lo nuestro? Está la media escoba aquí. Entonces, traté de tomar todos los puntos: preservación, divulgación científica, trabajo personal, ¿ya? Porque ese niño que no quiere, siempre se piensa que la máscara oculta, no, la máscara devela,
y se presenta algo muy interesante para estudio. Por eso voy a sacar una publicación, espero este año, y cuando la tenga lista la vamos a hacer. Me parece muy bien. Otra cosa importante, el tema del carnaval. Carnavales. Claro, tú vuelves, incluso vas a Venecia, ¿no? Sí. Te encuentras con esta actividad que tiene una cosa bastante particular porque, a ver, si nosotros nos remontamos al origen del carnaval en general, era un día donde la comunidad se juntaba y era un teatro que se hacía en el espacio público, como tú señalas, y incluso, me acuerdo que el origen en Venecia es esta junta que había entre las distintas clases sociales. Entonces es muy distinta a este carnaval que se vende, que es más televisivo, Sí. sino que es un día en que la comunidad se permitía Sí. la magia, la ensoñación, ¿no? El ser un uno, el incluso ficcionar tu propia condición humana. Entonces, ¿cómo das con esta posibilidad de retrotraer nuevamente el carnaval al sur? Sí, es algo que se me cuestionó harto, porque, claro, a ver, el concepto de carnaval en general, porque, a ver, el carnaval en su origen significa liberar la carne. La autorización que entrega la Iglesia Católica al pueblo de hacer Sodoma y Gomorra, donde no existen clases sociales y donde está permitido en esa semana de carnaval hacer lo que sea. Que previa la Semana Santa. Sí, Napoleón Bonaparte corta, porque queda la escoba. Entonces dice, no hay más carnaval. ¿Ya? Y entonces el carnaval de Venecia y los carnavales que se conocen en Europa primero empezaron a funcionar como el año 70 y tanto, o 60 y tanto. No hubo un tiempo que estuvo todo esto dormido, ¿eh? Y uno no pensaría que esto es del 300 y no sé cuánto, pero no. El director del Carnaval de Venecia, de hecho, me regaló el compilado de toda la historia del carnaval. Y ahí pasa que, claro, como tú dices, aquí en Chile había una historia de carnaval, ¿ya? Pero más que carnavales y en el concepto de la liberación de la carne y todo, está también inserto en el pasacalle, pero religioso. Claro, la murga. La murga, por ejemplo, que también es otro concepto, Entonces, justo ahora estamos haciendo con Carnaval, o sea, con la Fundación, un proyecto de investigación en la isla de Chiloé, Calbuco y Maullín. Y claro, está muy presente el pasacalle y la fiesta de la Chaya, por ejemplo. Acá en Puerto Vara se celebraba la fiesta de la primavera, en Chile se celebraba la fiesta de la primavera. Antes que los jaivas fueran jaivas, eran de jaivas. Sí. Y toda esta comunidad, había mucho arte en este país. ¿Ya? No vamos a hablar de las rupturas, de los quiebres políticos, porque no viene al caso. Pero sí creo que hoy en día empieza de nuevo estas ganas, ¿ya? Pero el tema siempre son los recursos, ¿ya? Porque a mí, en lo personal, siempre me importó también la parte estética. Entonces cuidé mucho la estética. Sin haber estudiado dirección de arte, me fui puliendo y mejorando lo que yo quería proyectar con Carnaval del Sur para que fuera una experiencia hermosa para los niños. No algo que se pudiera hacer así fácil en los colegios, no algo escolar, sino que algo que realmente a ellos les genere un bienestar y una, como decía Malbrán en ese documental, una explosión sensorial. Y creo que se logra. Carolina, tú también de estas experiencias has dejado huellas físicas. Y hemos visto los mosaicos de repente en la escalera y a lo mejor mucha gente de Puerto Varas no sabe, pero es producto de esta iniciativa, sí, en donde de una forma muy dedicada has enseñado mosaico también, en donde los niños han podido dejar como su huella plasmada en el espacio físico. Y es esta cosa de que los ciudadanos nos empoderemos para habitar el espacio público, creo que es una cosa que también maravilla, ¿no? Sí, el tema del mosaico se generó entre Felipe Jofré, que es el abogado de la fundación y músico, y Leo, que era un productor que tuvimos al principio de Carnaval del Sur. Ellos me dijeron, estaba recién inaugurada la escalera Rique, nueva, y como que esta escalera falta hacerle algo. Entonces ahí se planteó, y si le hacemos mosaico ya. Y teníamos una amiga que era experta en instalación en espacio público. Ella ha hecho muchas cosas en Santiago, tiene la Javiera Melo,
yo fui compañera en la marcha de su hermana, entonces nos conocíamos. Y le invité, y le dije, ¿qué te parece si vamos a dar un taller a Puerto Varas y vamos instalando la herramienta en la ciudad? Y ahí, no sé quién hizo el llamado, llegaron un grupo de mujeres y ellas se apropiaron de eso completamente. O sea, ellas apropiaron, aprendieron la técnica, hicieron el primer tramo, el segundo tramo, y ya después Carnaval del Sur las contrataba a ellas. Digamos que tuvimos 2 monitoras para los 2 primeros tramos y después fueron ellas, a 2 de ellas les envié a Palena, gestioné con el alcalde de Palena para que hiciéramos una escalera de aves, porque esa es la temática que tengo allá, aves del bosque Palena. Ellas viajaron en 3 oportunidades a hacer allá la escalera, a monitorear a gente, y esto es una cadena virtuosa. Y este año con Sandra, que fue una de esas alumnas también, porque las mosaiquistas de Escalera Enrique son personas mayores igual y no manejan el tema burocrático en el fondo. Sandra, que es profesora del Fermer, dijo ya, yo me voy a hacer cargo del mosaico, estamos ok, sí, perfecto. Hicimos un tremendo mural que no hemos inaugurado todavía en Quillón, de Caicailí. Y ahora Escalera Esmeralda, nueva también a punto de inaugurar, y para este año se promete la fachada del Colegio Nueva Granada. Ah, mira qué hermoso. Sí. Donde tú hiciste Clase. teatro el año pasado, Sí, claro. sí. Carolina, bueno, primero darte las gracias por estar aquí y una pregunta súper concreta. Si alguien quisiera acercarse a la fundación, ¿dónde podemos hacer el contacto? Por las redes sociales. Ya. Tenemos Instagram, Facebook, página web, Carnaval del Sur. carnavaldelsur.cl, hay todas las cosas, todas las plataformas, y todo eso llega a la misma persona. Así que cualquier persona que quiera contactarnos, rápido. Carolina, desde este rincón de Macay, millón de gracias por tu trabajo, millón de gracias por venir, y espero que vengan muchos carnavales y que esa escuela de talentos se llene y que este espacio público también se llene de poesía y de teatro. Así que millón de Muchas gracias gracias a los amigos de Macay, nos vemos en una próxima oportunidad.